Bueno, ¿qué tal a todos? Soy Víctor, la mayoría ya me conoce y si no de las últimas guardias que están haciendo aquí, de la última vez que di la sesión. Vamos, soy compañero de Luis, soy igual de friki de la Ecogel, la di sobre una de nuestros estas vías accesorias más útiles que tenemos ahora, que es la EcoFast. Y eso me llevó a preguntarme en un primer momento cuáles eran todas estas herramientas de apoyo que quizás conocemos un poquito menos y que nos sirven de mecanismos de apoyo a la atención y diagnóstico del paciente en la urgencia extrahospitalaria. El tema de la carnografía yo creo que es una cosa, un gran desconocido, sobre todo para los que no se dedican a las urgencias. Yo durante la carrera, la verdad es que no me enseñaron apenas a manejarlo. Prácticamente lo descubrí realizando el experto con mi compañero Luis. Fue nuestra profesora Inma, que nos bombardeó mucho con la idea de que si en los simulacros no se ponía el carnógrafo, pensaba mal. Pum, 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 pum. Y eso nos parecía, o por lo menos a mí me parecía un poco radical al principio, porque claro, que es esa herramienta, ese tubito blanquecito, que es chiquitito, se perdía aquí en la mesa, no encontraba a nadie nunca. Que si no lo ponías, ¡pum! De pronto, todo no valía nada. Pero es importante entender que la carnografía, la carnometría, mejor dicho, es la prima hermana de la potencimetría, es una vía para evaluar el metabolismo del paciente y la una no está completa sin la otra. Por lo tanto, vamos a empezar un poco. Bueno, un índice de las cosas que vamos a ir viendo, unos conceptos básicos y sobre todo nos dedicaremos a la evaluación de los patrones carnográficos. Antes de empezar, ya que está empezando el buen tiempo, al fin quiero presentaros una pequeña historia de todo. Por lo tanto, la madrugada del lunes de carnaval, 5 menos 10 de la mañana. No nos han dejado la noche en paz. Estamos muertos, rendidos. No podemos más. Le gritamos al técnico de coordinación, tiramos el bus. Las vías intransitables, de basura, de fatalítico. Total, nos avisan por un abuelito que está muy malito, se encuentra muy mal. Varón de 68 años, hipertensión diabético dislicémico, todos los factores de riesgo cardiovascular oídos y por haber. Se avisa por dolor torácico de unas horas de evolución. El hombre no ha querido preocupar a la mujer, se está aguantando, pero ella el pobre no puede más. Principio de características típicas, con un cortejo vegetativo asociado, pinta mal la cosa. Lleva aguantando unas horas el dolor, vive con su mujer y sus hijos, las hijas enfermeras, a todo el mundo encima, ocupándole en la cama, ay Dios. Típico piso pequeño de Cádiz, no cabe nada. Antes de llegar encontramos al paciente en cama, aparentemente inconsciente en nuestra llegada. Vemos que no tiene pulso, le bajamos de la cama como podemos rápidamente, todo el mundo agotados, tenemos a toda la familia encima, la hija enfermera, lo estamos haciendo todo fatal según ella, la situación horrible. Monitorizamos al paciente, vemos un ritmo de FV, iniciamos reanimación pulmonar y bueno, tenemos la desgracia, en este equipo no ha pasado, pero se ha colado un extraterrestre que está haciendo de médico ahora mismo y es como lo que me enseñaron en el principio cuando me enseñaron a intubar, el macho la hembra intubadora. Tiene una vía aérea súper complicada, pero este hombre no se ha resistido nunca la garganta y le tiene que meter el tubo por aquí. Hace 3 intentos, debería haberle metido un gel a lo mejor, pero él le mete al final. Se consigue sacar al paciente con mucho trabajo, un escándalo increíble, todos los vecinos ahí afuera, la ambulancia a meterlo corriendo. Nos vamos acá corriendo, en principio el paciente está estable, pero bueno, hemos salido pitando, no hemos tenido tiempo de fijar bien el tubo ni nada, la carretera con todos los baches, esquivando a la gente transeúntes. Ahí va. ¿Qué ha podido pasar? Está muerto. Lo más normal es que se nos haya salido el tubo. ¿Por qué? Porque no le pusimos nuestro carnógrafo, porque no estaba. Total, ese tubito blanquecito que tan fácil se pierde, tan difíciles de ver a veces, nos podría haber servido en este caso. Bueno, unos pocos conceptos más al inicio. El dióxido de carbono, como todos sabemos, es al final el producto final del metabolismo celular, se emite al final de la aspiración, y la carnometría es la carnometría, en este caso con M, es la medición
de ese dióxido de carbono del respiratorio, el ETCO2, y un pequeño apunte es que la capnografía se referiría más a la realización de esa curva de medición del dióxido de carbono, y la calorimetría es el hecho en sí de la medición del dióxido de carbono del respiratorio. Me di cuenta anoche de que la presentación estaba mal escrita, debería haberse llamado calorimetría y mecanografía, pero bueno, a las 12 de la noche, no lo iba a cambiar en ese momento. Por lo tanto, la al final los dos términos son intercambiables, por lo tanto, calorimetría y calnografía se refieren a la medición y estudio del dióxido de carbono del respiratorio. Como todos sabemos, el dióxido de carbono, al final del metabolismo de la respiración celular, se produce al... ¿Mm? Pero no creo que te comento que al final tú con lo que trabajas con la seguridad, Sí, vamos, al lo que final lo... sacando Ujú, ujú. el trazado, Claro, sí, sí. no tanto la cifra te da información también para otras cosas. Es un pequeño apunte. Pero Me hizo gracia anoche, no sé qué pasaba mentalmente. Ujú. Como todos sabemos, dióxido de carbono, producto final de la respiración celular mediante el ciclo de Krebs. El oxígeno llega hasta el mitocondrio, la famosa fusión, que es el meme, se convierte en ATP y en dióxido de carbono. Esta fase la monitorizamos mediante la pulsiometría, la hermana de la carnografía, y se emite el CO2, el CO2 pasa a la sangre, se diluye y se elimina a través de los pulmones por la ventilación. Por lo tanto, esta es la fase que monitorizamos mediante la carnografía, si bien la carnografía nos dará datos por su propia naturaleza, tanto del metabolismo, que es lo que evalúa la producción de CO2, como de la perfusión, que es lo que evalúa la cantidad de sangre que llega a los pulmones y es lo que determina que este CO2 pueda diluirse en aire. Por lo tanto, lo dicho, saturación de oxígeno y presión telespiratoria de CO2 son una conceptos hermanos. El uno no está verdaderamente completo sin el otro. Y por supuesto, la evaluación del metabolismo, clave, nos ayuda a evaluar tanto la ventilación como la perfusión, como la ventilación. La descripción del carnograma, las aletas de tiburón, que tan difíciles son de entender, es la representación gráfica de esta emisión de CO2 telespiratoria. En el eje vertical del eje X medimos la presión máxima y en el eje Y registramos el tiempo. Valores de referencia más o menos de 35 y 45 milímetros de mercurio, si bien dependiendo del paciente, valores de entre 30 y 40 van a ser aceptables. Las fases del carnograma, muy rápidamente vamos a las imágenes. La fase 1 es la línea plana en el eje X, en el eje comprendido entre el final de la inspiración y el comienzo de la siguiente expiración, durante el cual se ventila el espacio muerto, y esa presión parcial de CO2 va a ser la presión ambiental al final. La fase 2 es la fase de subida rápida de presión telespiratoria. La fase de meseta en la que vemos un ascenso lento y continuo de esa presión hasta el nadir, punto máximo. Y la fase 4 en la que se produce un descenso rápido al iniciarse la expiración. Aquí podemos ver esa curva, la fase 1 en la línea plana al principio, la fase 2 ese ascenso rápido, fase 3 la fase de meseta, el ascenso lento hasta el punto álgido en el que está en la fase 4. Muy rápidamente, algunos pequeños apuntes que nos ayudan a entender un poco más. El ángulo alfa es el ángulo que encontramos entre la fase 2 y la fase 3, o sea, entre ascenso rápido y la fase de meseta, que aumenta según la pendiente de la fase 3, y primariamente se altera cuando se alteran los tiempos de ventilación, los tiempos ventilatorios del paciente, la ventilación y la aspiración. Estos tiempos pueden modificarse tanto por nosotros o por el intensivista, cuando modificamos los valores del respirador, o por patologías del paciente. Y el ángulo beta, que es el que se encuentra entre la fase 3 y la fase 4, en la meseta y la caída al inicio de la expiración, que sobre todo nos va a indicar la presencia del llamado auricular, que básicamente es la expiración, la inspiración del paciente, el propio aire que expira, aunque también estará alterado en patologías que
provoquen la retención de dióxido de carbono, como puede ser, por ejemplo, muy rápidamente los tipos de carnógrafos que nos podemos encontrar son el que tanto nos trae de cabeza a nosotros, que es esa pieza pequeñita que se coloca junto con el ambú después del filtro, es de tipo mainstream, digamos. Básicamente, lo que hace es analizar todo el aire que emite el paciente a través vamos, a través de esa pieza grande. Y también tenemos unos adaptadores más pequeños de tipo SideStream que simplemente analizan pequeñas muestras de CO2 del paciente, muchas veces son accesorios a las gafas nasales, por lo tanto nos permiten analizar al paciente que no está intubado y no existen muchas patologías, como por ejemplo el EPOC, como por ejemplo la hiperventilación en casos de ansiedad, muchas patologías en las que no se requiere verdaderamente la intubación del paciente y sin embargo es muy interesante el estudio tanto metabólico como analizar las posibles retención de dióxido de carbono. Son herramientas diferentes al final que muestran la diversidad de usos de la tomografía. Esto es lo que decíamos al principio, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, y ahí vemos los ángulos. El ángulo alfa, que suele ser mayor de 90 grados, en torno a 120, y el ángulo beta, que suele rondar los 80 grados, en cualquier caso debería ser menor de 90 grados. Variaciones en este ángulo pueden ser normales o pueden indicar patología según el paciente que nos encontremos. Por supuesto, ya que estamos evaluando el CO2 respiratorio, habrá que entender qué características basales del paciente o alteraciones pueden alterar esta producción de CO2. Tenemos una tabla muy alta, que es de aumento y disminución. Al final, lo que nos interesa a nosotros es, sobre todo, el aumento y disminución del gasto cardíaco, porque son, sobre todo, a la hora de analizar la parada cardiorrespiratoria, quizá el uso más conocido de la cardiografía, lo que nos permitirá saber en qué momento se produce una vuelta a la respiración espontánea del paciente. Igualmente, sabemos que disminución del gasto cardíaco, situaciones de hipotensión, hipovolemia, hiperventilación, apnea, harán que disminuya esa emisión respiratoria de CO2. Por supuesto, la desconexión del circuito, que tanto nos puede ocurrir. Siempre analizar la maquinaria primero. Por lo tanto, las aplicaciones de la tecnología. Dos grandes áreas, el paciente intubado y el paciente no intubado. El paciente intubado, clave, 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 realizar la buena colocación del tubo traqueal y monitorizar la respuesta a la RCP, siempre. Yo creo que el primer signo y el más claro que podemos entender que no sea el paciente agarrándonos y diciéndonos que paremos de apretar el pecho, es ver que la curva de fotografía se normaliza en valores normales de 35-45 milímetros de mercurio. Por supuesto, también en el ámbito hospitalario, en el paciente no intubado, tiene sus usos, sobre todo en el evaluar la presencia de concordán, tanto en una crisis asmática como en el paciente EPOC. Ya veremos que también tiene algunos usos. En la RCP, la recomendación, una recomendación 1A por la A, como la manera más fiable de comprobar la correcta colocación del tubo. Un pequeño apunte histórico, digamos, estudiando el tema de la carnografía me di cuenta de que los primeros estudios se realizaron en Europa en los años 70 y 90 por compañeros nuestros al final, por médicos hospitalarios europeos, pero que verdaderamente en Europa no se aceptó la carnografía como una técnica válida para la evaluación de todo lo que estamos viendo, hasta que no se recomendó por la AJA. Eso siempre me ha llamado la atención, también lo vi con la ECOFAS, que al final los europeos innovamos, pero hasta que los americanos no nos dicen que lo hagamos, no lo incluimos en nuestra guía. Siempre tenemos ese sentido de oveja, digamos. Por lo tanto, igualmente, clase 1A para la correcta colocación del tubo. En el caso de la valoración de la RCP, valores continuados de TCO2 menores de 10 milímetros de mercurio son al final signos de muy mal pronóstico, de que el paciente no vaya a salir. Y a la vez, los valores normales, 25 milímetros de mercurio, pues es la primera indicación de que el paciente retorna a la circulación espontánea. Por lo tanto, en un poco más de calidad, al final es por lo que venimos aquí, los patrones de ventilación internométrica.
En la primera tabla podemos ver cómo es más o menos una línea de carnografía en el paciente que se encuentra en la sistólica. Al final lo que vemos son pequeñas onditas que corresponden con la aplicación de la RCP, y ahí vemos cómo se produce el ascenso a una curva normal, que nos indica que el paciente está recuperando la respiración espontánea. Lo dicho, valores menores de 10 milímetros de mercurio continuados durante 20 minutos, sino de muy mal pronóstico, y valores superiores a 20 milímetros de mercurio, por el contrario, nos sugieren que las compresiones están siendo efectivas. Algunos otros patrones que podemos ir viendo. En el caso del enfisema se produce una inversión de la pendiente en la fase 3, que en este caso es descendente. Esto se produce porque la superficie de intercambio del CO2 es tan pobre que se produce la mayor parte al inicio, que es el punto álgido, en la fase 2, y después lo que se produce es un pequeño intercambio de baja calidad que no es del todo efectivo. Por ejemplo, en caso de neumotórax podemos encontrar un patrón similar. En el caso de obstrucción mecánica de la vía aérea veríamos un caso contrario. La fase 2 se alarga, se alarga, se alarga. La fase 3 eh, aumenta su pendiente, el ángulo alfa aumenta de tamaño, aunque no llega a desaparecer, y forma una línea parecida a una que vimos posteriormente, similar un poco casi a la onda de Fluke. Y bueno, se puede producir tanto por la obstrucción de la vía aérea como por la obstrucción del ventilador. En la clase de intubación bronquial, lo que veríamos es una curva más o menos normal, un ascenso hacia la fase 2, veríamos que hay una pequeña indentación y luego veríamos una fase 3 alargada. Esto se produce porque primero veríamos la emisión del FCO2 del bronquio que tenemos intubado, normalmente el bronquio derecho, pero igualmente el bronquio izquierdo seguirá emitiendo poco a poco ese CO2 que queda todavía en el pulmón izquierdo. Por tanto, veremos esa indentación y un ascenso progresivo. Es indicativo, cuando es única, que podemos tener una intubación colectiva del bronquio derecho. En el caso del broncoespasmo, tanto en EPOC como en asma, lo que yo he llamado el flúter ventilatorio, al final es lo mismo, la aleta de tiburón. Y es difícil de distinguir un poco, al menos a mí me resultaba difícil de distinguir de enfisema. En este caso, la diferencia más significativa que podemos encontrar es que el ángulo alfa en este caso desaparece. Cuando vayamos resolviendo los espasmos, el ángulo alfa debería ir volviendo, lo cual en el caso del enfisema, si algo fisiológico por parte del paciente, no vamos a poder encontrar. En el caso de intubación esofágica, lo que veremos es una curva que en algunos casos, los menos, podría ser normal, pero lo que veremos es que al final va aplanándose poco a poco hasta que si lo dejamos evolucionar con el paso del tiempo, terminará llegando a cero. Es quizá la complicación más grave que existe en el caso de intubación, se dan incluso en el 15% de los pacientes, y de no detectarse puede ser letal. Por lo tanto, de los padrones más importantes que debemos simplemente, y a la vez es el más sencillo, porque al final del día simplemente ver que la curva se queda en nada. En el caso de disminución de la distensibilidad, vemos un patrón, así que se llama de cola de cochino, eh, ese ascenso brusco al final de la fase 3, alcanzando un pico distendido y una caída pronunciada en la fase 4. Y, por ejemplo, en casos de evaluación del paciente con hipotermia, lo que veremos es una producción de CO2 que disminuye considerablemente, incluso llegando al 6% por cada grado por debajo de 36 grados. Por lo tanto, lo que veremos son unas curvas aplanadas en la fase 3 y con una disminución respecto a la emisión normal de CO2. Al final, la hipotermia lo que produce es un estado de bajo gas. En el caso de recirculación de CO2 el llamado rebreathing, lo que veremos es un ascenso continuado en la fase 1, que estaría por encima de la línea normal, y a la vez que va ascendiendo poco a poco, cada vez más y más, hasta que se pasa de los 45 milímetros de mercurio normal. Esto se produce porque el paciente va inspirando su propio CO2 o va teniendo cada vez más, dependiendo del caso, y por lo tanto la curva, aunque en sí misma podría ser normal, lo que va haciendo es elevarse con el paso del tiempo. Si se produce una indentación en la fase 3 de la meseta,
Lo que podemos estar viendo es un intento de puede ser un signo de buen pronóstico, el paciente está haciendo un intento, en este caso de lucha contra el respirador. Dependiendo del caso del paciente, podemos tomarlo, como he dicho, como un signo de buen pronóstico, el paciente está recuperando la conciencia. Algunos patrones así más sencillitos, oscilaciones cardíacas. Simplemente lo que estaremos evaluando es el pulso pulmonar. Eh, igualmente, si vemos en un paciente que ha salido de parada y ha recuperado circulación espontánea, podemos incluso considerar un signo de buen pronóstico. Veríamos una indicación, además de que evaluamos el pulso, de que el corazón deja su impronta en los pulmones. En el caso de la hipoventilación, por tantas causas como la EPOC, como una disminución de las frecuencias respiratorias, la obesidad, veríamos un ascenso de la fase 1, un ascenso rápido de la fase 2, la pendiente ascendente gradual y suave de la fase 3 y una caída brusca a la línea base. Y la hiperventilación, por lo contrario, lo que veremos es una línea que está en cualquier caso por debajo de los 45 milímetros de mercurio y con un patrón, un signo bastante regular y al final el signo más indicativo es una línea normal, pero por debajo de los 35 milímetros de mercurio. Normalmente en el caso de hiperventilación, a menos que hayamos configurado el ventilador como a 20 respiraciones por minuto, lo que sea, esto se verá en un paciente que no está intubado y que o bien está ansioso, o bien tiene dolor, cualquier causa que le provoque que esté hiperventilando. Unos pequeños apuntes que descubrí mientras investigaba esto es que de entre todos los fármacos que intervienen en el que pueden artefactuar la tecnografía, hay 2 que el bicarbonato quizás no tanto, pero la adrenalina sí es de uso muy común en la RCP. Al final, su mecanismo es fisiológico y es bastante lógico, pero la verdad es que no lo tenía en la cabeza y me pareció bastante curioso. La adrenalina, según un potente vasoconstrictor, va a provocar una vasoconstricción a nivel pulmonar, por lo tanto, aunque sea efectiva y el paciente recupere circulación espontánea en la RCP, es verdad que puede provocar que unos 4, 5, 6 minutos después de esa administración pueda provocar un descenso de más o menos 5, 6, 7 milímetros de mercurio en la curva normal de la craniografía. Esto, si el paciente tiene signos evidentes de vida, tiene una curva normal que se mantiene de manera espontánea, podemos achacarlo perfectamente a la causa de la adrenalina. Todo lo contrario, el bicarbonato. Eh, ese es su mecanismo fisiológico, el unirse a los protones de hidrógeno que circulan en la sangre en el caso de la acidosis, se diferencian en alfa y CO2. Por lo tanto, la administración de bicarbonato hará que aumente esa presión respiratoria y en este caso no podríamos guiarnos tanto, por supuesto, si es una curva normal, porque entre 35 y 45 se mantiene de manera espontánea, podemos darlo como una vuelta a la circulación espontánea. Igualmente esa curva podría estar aumentada, llegar a 50 perfectamente y podríamos considerarlo totalmente normal porque hemos administrado bicarbonato. Más o menos lo que he dicho anteriormente, la curva de bicarbonato, que veríamos un ascenso en la línea base. La curva de original, la verdad es que no he encontrado ninguna imagen, estos estudios son de los años 90, pero bueno, al final del día es eso, una disminución en la curva total hasta unos 30, entre 30 y 40 milímetros de mercurio, como hemos dicho, dependiendo del paciente, pues considerado normal. Bien. Limitaciones escasísimas. Que se pueda artefactuar la repetición por movimientos del paciente, errores, por una mala colocación del equipamiento, que por supuesto no podemos fiarnos de que los valores que tengamos en relación al final con lo que veamos, condiciones de lo que hace en la sangre. Cosa curiosa, las bebidas carbonatadas, a la vez muy lógico, pueden aumentar esa emisión respiratoria de CO2, pero al final del día la única idea con la que quiero quedarme, y al final creo que es lo más importante, es que la única limitación y adversidad de la capnografía es que nosotros tomemos una mala decisión clínica a la hora de interpretar las curvas. Por lo tanto, un pequeño resumen de las curvas, la curva normal, la curva de extubación, de intubación esofágica,
Al final del día es algo parecido a los electrocardiogramas. Se trata de ver curvas, ver cuáles son importantes, saber reconocerlas a simple vista, tan rápido como reconocemos que cuando nos encontramos con una FV o con una sistolia, y saber qué hacer en ese momento. Conclusiones. La canografía es la prima hermana de la densitometría, van mano a mano, ambas nos informan sobre la ventilación, perfusión y el metabolismo del paciente. Son al final complementarias, son valores clave que requieren una interpretación integral, fundamental para el control de la vía aérea y igualmente tiene sus aplicaciones en el paciente no intubado. Por lo tanto, algunas pequeñas referencias bibliográficas que utilizaron en el estudio y poco más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que os haya sido útil.